Ahora vamos a revisar un poco la estructura selectiva a través de un ejercicio. Determinar si una persona es mayor de edad. Recordando un poco la estructura selectiva. ¿Qué es la estructura selectiva? Es una estructura de una condición, ¿sí? Si ocurre algo, me voy por acá, o si ocurre otra cosa, me voy por allá. Si nosotros queremos ver esto en un diagrama de flujo, podríamos representar mediante un rombo, ¿sí? Donde, de acuerdo a lo que nosotros evaluemos aquí, tenemos una verdad o tenemos una falsedad. Tenemos dos caminos, ¿de acuerdo? Entonces, si es verdad, se viene por este lado, si es falso, se viene por este lado, ¿no? Y tenemos la condición. Entonces, en este ejercicio típico, ahora nos vamos a servir de un diagrama de flujo primero para determinar si una persona es o no es mayor de edad. Desarrollamos el diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo. Listo. Empezamos entonces con inicio. Luego, para determinar qué necesitamos, para saber si una persona es mayor de edad, necesitamos la edad, necesitamos leer la edad. Entonces utilizamos el paralelogramo que nos va a permitir leer la edad, ¿sí? Una vez que ya tenemos la edad, entonces simplemente pasamos a evaluarla, ¿no? Y digo, si la edad es mayor o igual a 18, entonces aquí viene la condición. Si es sí y si es no. En el caso de que sea verdadero, nosotros podríamos mostrar un mensaje en pantalla diciendo mayor de edad. Caso contrario, diríamos menor de edad. Entonces ahí tengo las dos únicas alternativas, si se cumple o no se cumple, si se cumple por un lado y si no se cumple por el otro lado. Y terminamos el programa con la finalización. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso me he servido de un diagrama de flujo para determinar si una persona es mayor de edad. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Empezamos aquí, pasamos aquí. El objetivo es leer la edad. El usuario, supongamos que ingresa la edad de 24. Pasamos a evaluar. ¿24 es mayor o igual a 18? Claro que sí, entonces nos vamos por este lado. Se mostrará un mensaje en pantalla que diga mayor de edad y el programa termina. Como es lógico, entonces vamos a ver este mismo ejercicio en la computadora. Listo, entonces empezamos con la estructura básica de un programa que ya lo tenemos ahí en la máquina y el ejercicio se trata de determinar si una persona es o no mayor de edad. Empezamos entonces, ¿qué es lo que hacíamos inicialmente? Leer la edad, pero ahora vamos ya a agregarle alguna información al usuario para que éste pueda ingresar una determinada edad. CO ingrese su edad. Listo. Y almacenamos en la variable edad. Ahora tenemos que hacer una simple consulta. Si la edad es mayor o igual, ¿no? Entonces, mayor o igual siempre se expresa de esta forma, ¿no? Si la edad es mayor o igual a 18, entonces debemos demostrar el mensaje mayor de edad. Listo. Y podríamos agregarle un salto de línea. Caso contrario, que no fuera así, mostramos el mensaje menor de edad. Y también le damos un salto de línea. ¿De acuerdo? Prácticamente con eso estaríamos terminando. Pero ¿qué es lo que yo necesito?
En todo programa debemos de declarar las variables. En este caso estoy utilizando una variable de tipo entero. Entonces tendría que definir int edad, punto y coma. Ya está, ya tengo el programa desarrollado. Compilamos F9, no hay ningún tipo de error. Vamos a llevar esto un poco más a la derecha. Vamos a agrandar el resultado, no tenemos error. Lo ejecutamos con control F9 y me dice no, ingrese su edad. Yo ingreso, por ejemplo, 25, entonces el resultado es mayor de edad. Vuelvo a ejecutar el programa, otra vuelta, control F9, ingrese su edad, vamos a ponerle, por ejemplo, 14, ¿no? Y el resultado me dice que es menor de edad. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Dado los siguientes datos de entrada, saldo anterior, tipo de movimiento, R en el caso de retiro o una D en el caso de depósito y el monto de transacción, vamos a obtener como dato de salida el saldo actual. Recordemos por otro lado también que un programa consta de unos datos de entrada, tenemos un proceso y luego tenemos una salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para nuestro caso específico, ¿cuáles serían los datos de entrada? Ok, entonces vamos identificando, ¿no? Dado los siguientes datos de entrada, ahí mismo nos da como información del problema los datos. Entonces tendríamos como dato de entrada el saldo anterior. El saldo anterior. ¿Qué más? El tipo de movimiento. Tipo de movimiento. Monto de transacción. Monto de transacción. Listo. Realizamos un determinado proceso de acuerdo a estos datos y como dato de salida debemos de tener el saldo actual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué depende el saldo actual? El saldo actual depende del tipo de movimiento, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, si ese tipo de movimiento que yo estoy analizando, si es de retiro, entonces ¿cuál es la operación que yo tengo que hacer? Si es de retiro, tendré el saldo anterior, vamos a escribir mejor si es de retiro, entonces el saldo actual será igual al saldo anterior menos el monto de transacción, ¿sí? Y si fuera un tipo de movimiento de depósito, entonces el saldo actual sería igual al saldo anterior más el monto de transacción. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer en la parte de proceso. Bien, nos vamos a servir entonces de otra herramienta, o mejor dicho, del diagrama de flujo para hacer el algoritmo de este ejercicio. Empezamos con el programa. Inicio. Listo. ¿Qué es lo que yo necesitaba leer? Eran 3 datos. Entonces voy a proceder a leer los 3 datos. Primero, el saldo anterior.
ese anterior. Voy a leer el siguiente dato, que vendría a ser el tipo de movimiento. ¿Qué más? El monto de transacción. Monto de transacción. ¿De acuerdo? Y empiezo a trabajar con la condicional, ¿no? En función del tipo de movimiento. Y digo, si el tipo de movimiento es una letra D de depósito, o podría ser también retiro, no hay ningún problema, ¿no? Si eso es cierto, ¿qué hacíamos? Almacenábamos en una variable, un proceso, el nuevo saldo, el saldo actual. El saldo actual vendría a ser el saldo anterior más el monto de transacción. Listo, ya tenemos ahí una operación. Y si fuera no, lógicamente se trata de un retiro. Entonces, el saldo actual sería igual al saldo anterior menos el monto de transacción. Listo. Tenemos otro proceso. Y finalmente tengo como objetivo de mostrar el saldo actual. Entonces, podríamos imprimir el saldo actual. Y el programa terminaría en esa posición, ¿sí? Entonces, haciendo un recorrido sencillo, empezamos en inicio, leemos el saldo anterior, leemos el tipo de movimiento, leemos el monto de transacción y dependiendo del tipo de movimiento, si es una D o una R, calculamos el saldo actual, ya sea para hacer un caso de depósito con una suma o para hacer un retiro con una diferencia. Y finalmente mostramos el saldo actual. Bien, entonces este problema también lo vamos a pasar a la computadora. Bien, entonces ahora vamos a responder el ejercicio referido al saldo actual, que está en función del saldo el saldo anterior, el tipo de movimiento y el monto de transacción. Perfecto. Hemos empezado entonces leyendo las tres variables. Mostramos algunos mensajes al usuario para que nos ingresen los datos de entrada. En este caso le decimos ingrese el saldo anterior. Listo. Almacenamos el saldo anterior en una variable que le hemos puesto S anterior, ¿verdad? S anterior. Listo. Lo mismo hacemos para solicitar el tipo de movimiento. Ingrese el tipo de movimiento. Aquí vamos a poner entre paréntesis que ingrese una D. Vamos a bajar esto, la parte inferior. Ingrese D o R, según sea el tipo, ¿no? Ingrese el tipo de movimiento D o R, donde almacenamos este dato. Lo almacenamos en una variable que sea tipo movimiento. Listo. Por último, leemos el siguiente dato, que sería ingrese el monto de transacción. Monto de transacción. Listo. Recordemos que
Normalmente en programación nos olvidamos de las tildes, ¿no? Y almacenamos este valor en la variable monto transacción. Listo. Ya tengo los 3 datos a ser leídos cuando ingrese el usuario. Nos dedicamos ahora a desarrollar la parte de proceso. Preguntamos entonces si el tipo de movimiento, es igual, acuérdense que para hacer una comparación tenemos que utilizar igual, si el tipo de movimiento es un depósito, es D, entonces el saldo actual, ese actual, va a ser igual al saldo anterior más el monto de transacción. Ya está. De lo contrario, nosotros ya sabemos que en este caso el tipo de movimiento es igual a un retiro, ¿sí? Porque no tenemos otra opción. Entonces el saldo actual sería igual al saldo anterior menos el monto de transacción. Listo. Con eso hemos terminado la parte de proceso, de la parte del condicional. Y lo único que me restaría es mostrar al usuario el saldo actual. Saldo actual y muestro la variable S actual. Le damos un salto de línea para que el cursor pase a la siguiente posición. Con eso ya he terminado, que me faltaría hacer la declaración de las variables. Saldo anterior, ¿de qué tipo de dato sería? Sería un dato real. Lo defino como un float S anterior. ¿Qué otros datos más tengo de tipo real? Tipo movimiento no es. Allá, el monto de transacción. Monto de transacción. ¿Qué más? Tengo el saldo actual. Entonces escribimos S actual. ¿Sí? ¿Y qué tipo de dato vendría a ser el tipo de movimiento? Bueno, en este caso el usuario solamente va a ingresar una sola letra, ¿no? Entonces este tipo de dato sería un carácter, que vendría a ser tipo. Muy bien, tenemos ya el tipo de movimiento y probamos el programa. Compilamos con F9, no tenemos ningún error. A ver, vamos a probar si está funcionando. Control F9, ingrese el saldo anterior, vamos a suponer que sea 500. Ingrese el tipo de movimiento, quiero hacer un depósito, ingreso la letra D, listo. Ingrese el monto de transacción, le pondremos 100. Entonces me dice que su saldo actual es de 600. Vamos a ejecutar el programa una vez más, pero aquí vamos a corregir para que nos salga bonito. Ingrese el saldo anterior y un espacio más. Bueno, compilamos F9, lo ejecutamos. Ingrese el saldo anterior, 500. Ingrese el tipo de movimiento, así que es un retiro, R. Ingrese el monto de transacción, 100. Su saldo actual es 400. Entonces podemos ver nosotros cómo la condicional, o el uso del if propiamente dicho, que es una instrucción de tipo selectiva, ¿no? Me determina si realizamos una operación de adición o realizamos una operación de sustracción en función del saldo anterior y el monto de transacción. Muy bien, muchas gracias.